Buenas tardes, me da gusto saludarlos, calurosas tardes, reciban un caluroso saludo. Bien, vamos a continuar con la serie La lucha contra el pecado. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Los pecados de omisión, los pecados de omisión. Y quiero que vaya abriendo su Biblia en Santiago 4, versículo 17, Santiago 4, 17. La lucha contra el pecado. La Biblia dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el cristiano es asediado por el pecado y es una lucha real, continua. Y hoy vamos a tocar este punto, los pecados de omisión, que a veces nos damos cuenta que estamos pecando. Santiago 4, 17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por naturaleza, un cristiano se entiende que sabe hacer lo bueno, porque es instruido en la justicia, en los caminos del Señor. Al ser instruidos en los caminos del Señor y en la justicia, en lo justo y lo recto, pues vamos aprendiendo a hacer lo bueno. Pero el Señor nos quiere llevar del conocimiento a la práctica, porque si nosotros sabemos hacer lo bueno porque conocemos de qué se trata y no lo hacemos, dice que se nos cuenta como un pecado. El pecado corta la relación con Dios. El pecado, si se va acumulando, va endureciendo nuestro corazón, ¿sí? Entonces, los pecados de omisión. La palabra omisión, o sea, aquellas cosas que no se hacen, el diccionario lo define como abstenerse de hacer algo o de decir algo. Habla de descuido, displicencia, de encargos que tenemos y que no los hacemos. También habla del deber puramente humano de socorrer al que necesita, pero no lo hacemos. Esas son algunas definiciones de omisión. ¿Alguna vez usted ha escuchado expresiones de personas cuando les hablamos del Señor que les dice: mira, es que Cristo murió por nuestros pecados? Y luego ellos dicen: no, pero yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, no robo, no tomo, no fumo. ¿Ha escuchado gente así? Pero Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Normalmente pensamos y tomamos en cuenta lo malo del pecado, lo malo de las acciones, y tenemos conciencia de ello, pero no nos ponemos a pensar que la Biblia dice que a los que saben hacer el bien, lo bueno, y no lo hacen, le es pecado. Ese es otro aspecto, fíjense. Entonces vamos a aprender, porque pues sin duda algunos, suele suceder en el corazón de algunos cristianos que pues el Señor los santifica y pues como que llegan a sentirse como que son bien santos, pero después de esta enseñanza se van a dar cuenta que no lo eran tanto. Entonces, ¿cuántos están abiertos en su corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Quieren aprender? Porque el pecado nos asedia y tenemos que también conocer acerca de los pecados de omisión, o sea, aquello bueno que sabemos debemos hacer y no lo hacemos y nos es contado por pecado. Sin duda es pecado mentir, ¿verdad? Pero también puede ser pecado saber la verdad y no decirla. Entonces ya tú la callas, dices: yo sé la verdad, pero no digo nada para no meterme en problemas. No. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a Deuteronomio 22:1, porque desde el Antiguo Testamento Dios quiso llegar al corazón de la gente. Deuteronomio 22:1. Y lo que vamos a leer tiene que ver con la intención que Dios tenía desde el principio con su pueblo Israel y con nosotros también, de que tuviéramos actitudes correctas, acciones correctas, ¿sí? ¿Cuántos se han encontrado un celular? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se han encontrado? Ay, güey, ¿cómo se pierden los celulares? Mira, Tony. Ahora,
¿Cuántos lo han regresado? Me apantallaron. Entonces ya no hay que predicar. Deuteronomio 22:1. Fíjate, dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, o sea, pertenencias, en este caso animalitos que estaban ahí en el campo, dice, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Versículo 2, si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, aquí hermanos, tu prójimo, ¿sí? Lo recogerás en tu casa, el celular, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así también con su vestido y con su celular. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Notan cómo el corazón de Dios es que nosotros desarrollemos el corazón de Dios? Que es siempre de ayudar, que es siempre de ser bendición para otros. Vamos pues a ver algunos ejemplos en la Biblia de pecados de omisión que están allí y que a veces no les hemos puesto mucha atención o desconocemos al principio, pero hoy vamos a aprender. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Y vamos a aprender de estas historias en la Biblia. Dice, y aquí un intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía la palabra de Dios, alguien que no era un ignorante, era un experto en la palabra, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí en el original se entiende también o se lee, ¿cómo entiendes lo que lees? Y dice en el 27, aquel, el experto, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, así lo leo, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo leo y así lo entiendo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Quiero que noten que el Señor Jesús, y este principio está en toda la Biblia, quiere llevar a este intérprete de la ley del conocimiento que es fundamental conocer, pero lo lleva del conocimiento a la práctica. De nada sirve tener conocimiento de la voluntad de Dios si no llegamos al terreno de los hechos. Este hombre conocía, pero no hacía. Como dice Santiago, no se engañen, no sean solamente oidores de la palabra, sino que hacedores, porque si no se queda a la mitad. Hay mucha gente metida en las iglesias, van a las iglesias, son buenas personas, pero nada más oyen y poco, algunos casi nada hacen. No, el Señor le dice, ok, tú ya conoces, pero ahora te falta llevarlo al terreno de los hechos, ¿sí? Entonces le dice, haz esto y vivirás. Pero él, versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjate, un erudito preguntando quién es mi prójimo, ¿no? Así solemos hacerlo nosotros también con pues justificaciones ridículas, ¿no? Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, robar es malo, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, lo golpearon, no solo le robaron, lo golpearon, casi lo matan. Es decir, quitaron sus pertenencias, lo agredieron físicamente, lo escarnecieron, etc. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, al que estaba medio muerto,
pasó de largo. Un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote en los tiempos bíblicos? Era alguien que conocía la palabra de Dios. Era alguien que ministraba en el templo, en la casa de Dios. Sacerdote quiere decir puente. Era el puente entre Dios y los hombres. Era el que Dios usaba para llevar a la gente hacia Dios. Entonces él conocía, este sacerdote conocía la palabra de Dios. Pero, fíjate, aquí hay algo bien tremendo. Sin duda, este hombre era un hombre bueno, porque si no, no lo dejarían ministrar allí. Sin duda, este hombre también, por otro lado, conocía que la ley decía que no podían tocar a un muerto porque quedaban impuros por 7 días. Y como lo vio medio muerto, no quiso arriesgarse para no tocarlo. Entonces aquí hay algo que yo quiero sacar a la luz. Las exigencias rituales eran más importantes para este sacerdote que la misericordia. Los discípulos, la gente del tiempo de Jesús, le decían: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué los utensilios de la casa del Señor son grandes? Todo debe ser respetado. Jesús les decía: ¿quién es más grande, el templo o el que santifica el templo? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más importante, el que santifica el templo o el templo mismo? El que santifica el templo. Es decir, que en Dios hay orden de prioridades. Hay cosas más importantes. ¿Qué es más importante? Pongan atención. ¿Tu trabajo o tu familia? Tu familia, porque trabajos hay muchos y familia solo hay una. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿En qué te vas a ocupar más, con más énfasis? ¿En tu trabajo o en tu familia? Y no hacerlo es omisión. Y por eso muchos viven como viven, están como están, porque es pecado. El pecado corta la comunión con Dios. Y va endureciendo nuestro corazón y nos va haciendo insensibles. Entonces, el templo, la liturgia, tenían más valor que la vida humana para este sacerdote. Sin duda era un hombre que no hacía cosas malas, pero rehusó hacer el bien que podía haber hecho. No lo hizo, pudiéndolo hacer. ¿Sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Y luego dice en Lucas 10:32, después asimismo dice un levita. ¿Quién era un levita? Un levita era como uno de los ayudantes del templo, como un diácono hoy que ayudaba en los quehaceres del templo, en la limpieza, en los sacrificios. Era un ayudante. Llevaban la música también. Asimismo un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Levita, servidor del templo. Este probablemente pensó: no, pues es que yo tengo que barrer el templo, entonces tengo que cumplir con mi ministerio. ¿Qué es más importante? Una persona que está en desgracia y que necesita ayuda inmediata, o que vengas a servir de ujier o limpiando las sillas o de maestro de niño. ¿Qué es más importante? La persona. Yo quiero que entiendan muy bien esto, porque fíjense, desgraciadamente, al no conocer este principio, aún pastores podemos enseñar mal a la gente. Yo esto lo miro muy continuamente. Gente que me dice: pastor, el otro día me habló una señora, me mandó un correo y me dijo: pastor, dice, soy viuda, me quedé sin trabajo, tengo allí guardado la ofrenda para el Señor, pero no tengo pan ni leche, no hay comida, no tengo dinero para darle de comer a mis 2 hijos que tengo, no tengo trabajo, soy viuda. Dice, entonces yo le comenté a una hermana de la iglesia y esta le comentó al pastor y el pastor le dijo: no, traiga la ofrenda, porque su responsabilidad es traer la ofrenda a la casa del Señor. Yo le dije: no lo haga, agarre ese dinero y vaya y cómprele pan y leche a sus hijos. ¿Cómo lo juzgarían ustedes eso? ¿Qué es más importante? ¿Ustedes creen que Dios se enojaría porque toma de la ofrenda que es para el Señor? ¿Sí? Para la casa de Dios. No va a pasar nada si no entran 50 pesos, ¿entiende? Pero los niños tienen hambre. Entonces ese celo mal fundado, ese celo de ignorancia,
No, aquí tienes que cumplir. ¿Cuántos tienen problemas en sus hogares? ¿Cuántas señoras? ¿Cuántos hombres, aún jóvenes? No, primero está el Señor y luego tu casa. Entonces la señora dice, ahí nos vemos, viejito, porque tengo que cumplir en la iglesia. Espéreme, no, primero es la familia. Hay un orden, ¿sí? Entonces cuando les enseñamos mal, podemos provocarlos y arrastrarlos hacia los pecados de omisión. Eso es grave, hermanos. Entonces este levita sin duda era alguien que no hacía cosas malas, que vivía una vida piadosa, sí, y servía, pero rehusó hacer el bien que podía hacer y nomás pasó de largo y lo miró y dijo, tengo cosas más importantes. Versículo 33, pero un samaritano era despreciado por los judíos. Este también conocía la palabra de Dios, pero este tenía un corazón diferente, pero era despreciado por los que se decían judíos de pura cepa, pueblo de Dios. Y dice, este samaritano iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, igual que el sacerdote y el levita, viéndole, fue movido a misericordia. La misericordia es un rasgo del carácter de Dios. O sea, podía ser despreciado, podría ser alguien que no era bien visto por el levita y el sacerdote, los eruditos, los que sabían, los que se creían cerca de Dios, pero su corazón no había misericordia. Pero este lo miró y dijo, no puedo dejarlo allí, tengo que hacer algo por él. Dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, fíjate, utilizó su provisión de él, y poniéndole en su cabalgadura, tuvo que cargarlo, ¿no es cierto? Y subirlo allí, utilizó sus fuerzas. ¿Qué decía el grande mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón. Misericordia es rasgo de Dios. Entonces, ama a tu prójimo igualmente, fíjate, con todas tus fuerzas lo cargó, con toda tu alma, o sea, concentrar los pensamientos y ordenarlos bien para hacer lo correcto. Lo cargó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, fíjate, invirtió su tiempo también. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, fíjate, de sus recursos, utilizó 2 días de salario de él mismo para ayudar a aquella persona en desgracia. Y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le pregunta al erudito, ¿sí? Al que sabía todo, pero no hacía nada, no hacía mucho. ¿Qué pues? De estos 3, ¿qué te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. O sea, el Señor lo acorraló de tal manera que no podía darle otra respuesta. ¿El que usó de qué? De misericordia. ¿Qué es lo que te faltó a ti? Es lo que te faltó a ti. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Haz, del verbo hacer. Tú ya conoces, tú ya sabes, pero si no haces, no sirve de mucho. Cuando Jesús, en otro pasaje, en Mateo 7, no lo busquen, se refirió a este tipo de personas. Todos los que oyen la palabra de Dios y no la hacen, los voy a comparar a un hombre imprudente, insensato, que edificó su casa, su familia, todo lo que hace, su vida, todo sobre la arena. Y vinieron vientos, dieron con ímpetu, dio el huracán y cayó la casa porque estaba fundada sobre la arena y grande fue su ruina. Eso es lo que sucede con muchos porque hacemos pecado de omisión. O sea, conocemos, pero no lo llevamos al terreno de los hechos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le cuenta como pecado. El pecado nos endurece, corta la comunión con Dios y nos va desviando. Por eso es que solemos ver gente que va a las iglesias, que tienen 5 años, 10, 15, 20 años, y dice, oye, ¿y esa señora cuántos años tiene viniendo a la iglesia? Uy, es de las fundadoras. Ay, pues parece como que el Señor no ha hecho nada en su corazón, porque tiene un espíritu tan feo, siempre está refunfuñando. Ay, a todo mundo buenos días. O sea, entonces le voltea la cara a todo mundo.
Pasa en medio de todos, a nadie saluda. Uy, pues, ¿de qué sirve? No sirve de mucho, créanmelo. Entonces, ¿cómo está el asunto aquí? Las palabras bonitas nunca ocuparán el lugar del bien que podamos hacer. ¿Se entendió eso? Porque luego la gente a veces dice, ay, esa señora te habla tan bonito de Dios. ¿Cuál? Esa que viene allí. Ay, yo la conozco, no, que habla bonito. Hablará muy bonito, pero su casa es un desastre. Se le pone al tú por tú al marido, es bien rezongona, dice, no, yo no quiero nada con esa señora, pero habla bien bonito, pero vive muy mal. ¿Ven cómo va ligado el conocimiento con los hechos? Porque de otra manera entramos en el pecado de omisión, porque sabemos lo que es correcto, sabemos que es importante y necesario perdonar al que nos ofende, ¿sí o no? Y si no lo haces sabiendo que ese es lo bueno que debemos hacer, nos cuenta como pecado. Por eso Jesús dijo, si tú traes tu ofrenda y te acuerdas allí que hay algo con otra persona, deja tu ofrenda a un lado, ve y reconcíliate y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no es aceptada la ofrenda. Si no perdonáis a los hombres de todo corazón sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará. ¿Qué dijo Jesús? Bendecid y no maldigáis. ¿Qué dice la Escritura? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. La pregunta sería, ¿tú serías capaz, yo sería capaz de darle a mi enemigo, si lo veo en una desgracia y no tiene para darle de comer a sus hijos por X razones, y yo me entero, sería yo capaz de llevarle una despensa? ¿Saben? Eso es el cristianismo. Eso es. Ok, eso dice Jesús. Si tu enemigo tiene hambre, tu enemigo, hay muchas maneras de tener enemigos y muchas razones. Tú puedes considerar a alguien tu enemigo porque te calumnió, porque no le caíste bien, dijo algo de ti, te robó, te fraudió, te mintió, y tú lo consideras tu enemigo y no lo tragas, dices, no lo puedo ver ni en pintura. Pero luego te das cuenta, pero dices que eres cristiano, ¿no? Entonces te das cuenta que tiene un accidente, perdió el trabajo, no tiene para darle de comer a sus 3 hijos. ¿Cómo reaccionarías? ¿Como el sacerdote o como el levita? Bueno, se lo merece. Lo que siembra cosecha. Eso le pasa por malvado. Pero eso déjaselo a Dios. Lo que Dios, como en Deuteronomio 22:1, quiere es que nuestro corazón sea distinto. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. ¿Serías capaz de enviarle una cartita a tu enemigo así? No, yo te perdono. ¿Serías capaz? Pues ese es el cristianismo, hermanos. Y si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado, y el pecado endurece el corazón, corta la comunión con Dios y nos vamos apartando de Dios. Esos que se creían muy santos ya se están dando cuenta que no lo eran tanto. Yo reconozco que, fíjense, al estar preparando este mensaje, cuando Dios me habló de bueno, yo empecé a escudriñar, pero pues lo primero que resulta cuando tú empiezas a escudriñar es que primero te habla a ti, ¿no es cierto? Y yo me di cuenta que he cometido pecados de omisión. Bueno, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Reconocerlos y luego haz esto y vivirás. El asunto es que a veces por la ignorancia, a veces por negligencia, no nos damos cuenta que estamos transgrediendo la palabra de Dios. En Lucas 16:19 hay otra historia también muy interesante de un hombre rico y un mendigo. El rico y Lázaro, ¿se conoce esta historia?
Dice 16-19 de Lucas que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, andaba al último grito de la moda, y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea, no se medía, tenía los mejores vinos, las mejores viandas, tiraba la casa por la ventana y todo el mundo bien contento en las fiestas. Tenía dinero el hombre. Dice, y había también un mendigo llamado Lázaro. Un mendigo es aquel que no tiene ni lo mínimo que es comida y vestido. Eso es un mendigo. Hay gente pobre, pero come todos los días. Hay gente en extrema pobreza que come una vez, o dos veces, o una vez en 2 días. Y este era un mendigo, vivía en la mendicidad, no tenía ni siquiera lo necesario. Y estaba echado a la puerta de aquel, o sea, estaba tirado porque estaba enfermo, lleno de llagas. Miren el 21, ansiaba saciarse, no de las viandas. Él se conformaba, este mendigo, con las migajas, dice, que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este rico vio a Lázaro enfermo y con hambre y no lo socorrió, no le ayudó. Ahora, pregunta, ¿tenía para ayudarle? Porque a veces la gente dice, oiga, pastor, entonces cada persona que me encuentra con necesidad en mi camino le debo de dar. No, espérame. La Biblia dice, cuando Dios te pide algo, Él no te va a pedir lo que no tienes. No te va a pedir lo que no tienes. Si tú te vas aquí por las vías, te vas a encontrar con 50 centroamericanos. Todos tienen hambre. Todos andan sucios porque van de tránsito hacia los Estados Unidos. Es gente que está en situaciones difíciles. Pero tengo que darle a todos. Escúchame bien. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando Dios atraviesa a alguien en tu camino, Él te va a pedir de lo que tú tienes, no de lo que no tienes. Pero si tú tienes 100 millones de pesos en el banco y pasas por las vías donde hay 50 centroamericanos, tú bien podrías decirles, tengan 100 pesos cada uno o 500 pesos, váyanse a un hotel, báñense y coman bien este día. ¿Podrías hacerlo? Sí, y no te afecte nada. Entonces, si tú te encuentras en cada esquina gente que te pide pues, y no tienes, ¿cómo le vas a...? Dios no te lo toma mal, porque Dios no nos va a pedir de lo que no tenemos, ¿entiendes? Sino de lo que tenemos. Espero se haya entendido esto, porque luego la gente, a veces no sabemos encontrar el equilibrio. Bueno, este hombre despilfarraba y no fue capaz de ayudar un poco a su semejante, ni siquiera como para llamar a Cruz Verde y decirle, pues aquí hay un enfermo, ya ni siquiera eso, mucho menos decir, te voy a inscribir en el seguro popular, menos, o algo. No hizo absolutamente nada teniendo el poder para hacerlo. Pero miren lo que sucedió, lo que le sucede a todo ser humano, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, donde ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, donde ya no hay enfermedad, ya no hay hambre, ni frío, ni calor. Y murió también el rico. El problema con este tipo de personas es que piensan que nunca se van a morir. Y también le llegó su hora y fue sepultado, pero estaba en un lugar diferente, estaba en el Hades, se entiende, en el infierno. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Fíjate, lo que él no tuvo, le pidió a Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Fíjate qué curioso. A Lázaro, lo conocía por nombre. Manda a Lázaro y mira con lo que él se conformaba, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El asunto es que aquí ya era demasiado tarde para él. Sin embargo, sin duda que Lázaro, si hubiera sido posible, lo hubiera hecho. La respuesta fue no, nadie puede pasar de aquí para allá, además nadie querría, ¿no?
O sea, del seno de Abraham al infierno, nadie, no. Está establecido para los hombres como eran una sola vez, cielo o infierno, y después el juicio, la eternidad. Entonces, ahorita es cuando nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, en el versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, le dice, pues sí, acuérdate, dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Recibiste tus bienes, pero ¿qué hiciste? Tenías el poder para haber ayudado y no lo hiciste. En este caso era de bienes materiales. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Sabemos los cristianos que la salvación no nos la ganamos por obras. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No. Pero entonces, ¿qué lugar tienen las buenas obras en el cristiano? Esas son la evidencia de que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros no hacemos cosas buenas para ganarnos la salvación, porque no es así. Es un regalo la salvación cuando creemos. Pero Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas como un resultado, como una evidencia de que realmente somos hijos de Dios. A veces nosotros criticamos a gente que cree que la salvación es por obras. Están equivocados bíblicamente, pero es gente. Nunca se me olvida que una vez alguien dijo algo muy ofensivo de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces le dije, oye, pero ¿tú has ido a algún hospital a hacer lo que ella hace? No, pero la salvación no es por obras. Pero ella está demostrando más. Yo no estoy diciendo, le dije, que ella es salva porque ignoro. Le digo, pero ¿cuánta gente hace cosas así? Y nosotros, como el sacerdote y como el levita, vamos a la casa de Dios, pero no hacemos. Santiago dice, no, ¿qué no sabes que la fe sin obras es vana? No tiene sentido. O sea, tiene que ir a comparar. Tengo fe, te lo voy a demostrar por mis obras. Entonces, el cristiano conoce y hace de otra manera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es por pecado, le resulta por pecado. Y el pecado nos endurece, el pecado nos aparta de Dios. En Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿A quién es debido hacer el bien? En primer lugar, a tu familia. En segundo lugar, a los de la familia de la fe, o sea, a los hermanos. En tercer lugar, a los que no son cristianos. Así se va el principio en Dios. A quien es debido y como es debido. Dice, no te niegues, porque si nos negamos, estaremos cometiendo pecado de omisión. ¿Sí? Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Versículo 28 de Proverbios 3. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. El problema con esto del dar es que ha habido tanto abuso, ¿sí? Ayer alguien me contaba que fue a una reunión donde el predicador dijo, no, les voy a hablar de una historia de una viuda que dio 2 blancas. O sea, 2 moneditas, las blancas eran 2 moneditas, de las de menor precio. Dijo, qué miserable viuda, dio 2 blancas, ¿cuántos tienen un verde? O sea, el billete de a 200. A ver, busquen su cartera, ¿cuántos traen verde? En lugar de dar una blanca, a ver, ¿cuántos traen los verdes? ¿Cuántos traen moraditos? Los de a 1000. Dice, no sean miserables y no den 2 blancas como esa miserable viuda. Fíjate qué manera tan perversa de torcer la Biblia. Entonces la gente, cuando se da cuenta que abusaron, que los engañaron, luego se van al otro extremo y ya no dan. Primero le sacaron hasta el diente de oro que traían aquí enfrente. Los despojaron de su reloj, de todo, y hasta de su carro y algunos hasta de sus casas. Después se dieron cuenta que esos los engañaron y los robaron en despoblado. Y luego van a una iglesia y ya cruzan los brazos y dicen, no, ya no doy nada. Ay, hermanos.
El hecho de que alguien abuse no elimina las verdades de la Biblia. Hay que dar, ¿sí o no? Cada uno dé, dijo Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero esto va en proporción ¿a qué? A la generosidad que hemos recibido de Dios. Entonces se entiende que un cristiano es generoso por naturaleza. Y no está ahí discutiendo si el diezmo no es de la ley o no. ¿Qué importa que sea la ley o no? Pues la ley exigía el 10%, pero la gracia, dice, pues Dios me dio más que el 10%, Dios me dio todo. ¿Cómo le voy a poner yo medida a Dios? ¿Me entienden? Por otro lado, fíjense, otro aspecto de la omisión. Dios a cada uno de nosotros nos dio encomiendas. Miren, Él nos salvó, te salvó a ti, me salvó a mí. Nos injertó en su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro en particular del cuerpo de Cristo. Sí, así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros, dice la Biblia, cada uno de vosotros es parte del cuerpo de Cristo, con diferente función, diferentes actividades, diferentes funciones. Ok. Dios nos ha salvado, a cada uno nos dio dones, nos dio talentos, nos dio habilidades, nos dio tareas, nos dio responsabilidades que cada uno tiene que hacer. Nos dio la gracia y la capacidad para hacerlo, ¿sí? Ese es otro aspecto. Por ejemplo, a mí Dios me llamó para ser pastor. Bueno, tuvo que darme el don, porque no es algo humano. Tuvo que darme el don, tuvo que darme la gracia, o sea, la capacidad para cumplir con el ministerio que Dios me encomendó. Ahora, eso que Él me encomendó a mí, Él espera que yo sea fiel, porque me dio las herramientas, ¿sí? Si yo soy negligente y en lugar de escudriñar las Escrituras, yo les doy otras cosas o nos vamos por otro lado, yo estoy haciendo caso omiso a la instrucción que Él tenía para mí. Espero me esté explicando. En ese sentido, si yo no cumplo como pastor, que la función fundamental es escudriñar la palabra, preparar el alimento espiritual para alimentar a las ovejas para que estén sanas. ¿Dónde están las ovejas? No, pero háganle como oveja. Como ovejitas, ¿no? Bueno, mi responsabilidad es ¿qué? Prepararles el alimento. Ahora, si yo no lo hago y digo, mejor les voy a traer un cantante para que los entretenga. Mejor les voy a hacer esto para motivarlos. Y no, entonces yo estoy haciendo caso omiso y estoy pecando. Uno de los pecados de muchos predicadores en el cristianismo de hoy es la omisión de la predicación del evangelio. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Saben qué significa en el griego ay de mí? Pobre de mí. Eso significa. O sea, ay de mí, pobre de mí si no cumplo con la encomienda que el Señor me ha dado. Ok, eso me tocó a mí. También como padre, también como esposo. Pero también a ti, tú tienes tu llamado personal, tienes tus responsabilidades, tus encomiendas que Dios te dio. Tienes una familia, etcétera, etcétera. Dios espera que seamos fieles, hermanos. Y no serlo y omitir es pecado. Vamos a Lucas 12:40. Lucas 12, versículo 40. ¿Cuántos están preparados para la venida del Señor? ¿De veras? Si hoy viniera, ¿cómo nos agarraría? ¿Preparados? Porque el Señor va a venir. ¿Cuántos lo están esperando? Él va a venir. Pero miren lo que dice aquí. Vosotros pues también estad preparados, Lucas 12:40, porque a la hora que no pensáis, cuando menos pienses, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora mira lo que dice. Entonces Pedro le dijo, Pedro estaba en ese proceso de aprender y de entender. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Ustedes qué creen? ¿Nada más era para los apóstoles o para todos?
O sea, ¿esto nada más es para mí como pastor y los pastores de casa de oración o para todos? Para todos. Nada más que Pedro se sintió aludido. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor le había dicho, tú serás pescador de hombres, tú predicarás el evangelio. Él ya lo sabía. Entonces cuando les dice esta parábola, dice, es por todos. El versículo 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Qué es un mayordomo? En el contexto bíblico, un mayordomo era un esclavo, escogido de entre todos los demás esclavos, en el cual el dueño de la hacienda depositaba la confianza y la administración de la hacienda, pero no era el dueño. ¿Qué somos nosotros? ¿Dueños o mayordomos? Mayordomos. Somos administradores. Y todo lo que se nos confió, no somos dueños ni de nuestra propia vida. O alguien puede decir, yo voy a morir dentro de 20 años. No, aquí, ¿quién tiene potestad sobre su vida? Nadie. Entonces ni nuestra vida, ni de nuestra vida somos dueños. Somos administradores. Por eso es que tu vida tienes que dedicarla al Señor bien. Tienes que vivirla para Dios. Eres administrador nada más. Todo lo que Dios pone en tus manos de cosas materiales, tu familia, etcétera, etcétera, Él nos pedirá cuentas de lo que hicimos. Si fuimos hacedores u omitimos la voluntad de Dios y no la hicimos. Entonces le dice, ¿quién es el mayordomo? Y señala dos rasgos que deben ser en el cristiano: fiel y prudente. ¿Quién es ese mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? O sea, le va a confiar para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo, dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿Qué significa le halle haciendo así? Cumpliendo con lo que le encomendó. Bienaventurado, dichoso, dice. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, porque fue fiel. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, ahí está, empieza la negligencia, la omisión, y dijera, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, o sea, a portarse prepotente, déspota, superior, menospreciador de todos, pero va a la iglesia y se siente bien salvado. Y empieza a golpear, empieza a comer, o sea, aquí comer y beber pues es cosa natural, ¿verdad? Pero en exceso, se dedica nada más al despilfarro, ¿entienden? A la disipación, a los placeres de la vida, no toma en cuenta la voluntad de Dios. Y se embriaga. Versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo. ¿Cuándo? En día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. ¿Cómo lo castigará? Duramente. Y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque omitió hacer la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo, verdad? Se les ve en la cara. Aunque algunos están durmiendo, yo entiendo el calor, pero hagan un esfuercito. Recibirá muchos azotes. Ahora, fíjate el versículo 48. Mas el que sin conocerla, o sea, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Es decir, quiero que noten que la ignorancia no nos libra de recibir consecuencias. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Jalisco, tú vas conduciendo y llegas a un semáforo, está en rojo. Pero la ley te permite, en la mayoría de las ocasiones, dar vuelta a la derecha con precaución. ¿Sí saben eso los que conducen, no? A la izquierda está prohibido, obviamente. Pero a la derecha sí.
puedes dar vuelta y no hay ningún problema. Está una gente ahí y te ve. No te pasaste el alto, la ley te habilita para hacerlo con precaución. Entonces tú de pronto te vas a Tangamandapio, como dijo Toño, ¿no? Aquí a Michoacán. Entonces tú llegas a un alto y te das la vuelta a la derecha y está una gente y te dice, a ver, oríllese a la orilla, y tú te orillas a la orilla. Entonces dice, acaba de cometer una infracción de tránsito. ¿Cómo? Si di vuelta a la derecha, ¿cuál infracción? Estaba en rojo. Pero es que de donde yo vengo, no, es que aquí estás en Tangamandapio. Y aquí no hay esa ley. Yo no sabía, lo siento mucho, ahí le va su boleta de infracción. O sea, tu ignorancia no te libra de pagar las consecuencias de tu infracción. Nuestra ignorancia de que es pecado o no, no nos libra. No nos hace inocentes. ¿Entienden? Pero el que conoce más es azotado más que el que no conoce, pero eso no lo libra. ¿Me expliqué? O sea, sí o sí, el pecado trae consecuencias, hermanos. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por ejemplo, ¿a quién le va a exigir más cuentas? ¿A ustedes como ovejas o miembros de una congregación, o a mí como el pastor? Ay, pues esa es la verdad. Por supuesto, yo eso lo sé, lo entiendo. Y en eso siempre lo traigo en la mente. ¿Eso qué provoca? Eso provoca que no sea displicente, sino diligente. ¿Entienden? ¿En qué? En lo que yo tengo que hacer. Se me ha confiado mucho, se me ha confiado almas que son eternas, o sea, ustedes. Y si yo me dedico a contarles chistes, a entretenerlos, a motivarlos con filosofías humanas, ay de mí. Porque mucho se me dio, mucho se me demandará. Pero lo poco que se les dio a otros, también eso te será demandado. En la parábola de los talentos, dijo, el que le dio 5, dijo, aquí están otros 5, bien, buen siervo y fiel. Al que le dio 2, dijo, aquí están los 2 camellos, y aquí están otros 2. Y al que le dio 1, dijo, no, pues yo no hice nada. Porque dije, no, ¿de qué me sirve? No, ¿para qué? Pues si tú no necesitas. Y una de pretextos, a ver, siervo malo y negligente. ¿No debiste cuando menos meter, el talento era dinero, meter el dinero al banco para que al venir yo me dieras los intereses? O sea, lo que Dios quiere es que lo que deposite en nuestras manos, poco, 1, 2 o 5 talentos, se entiende, habilidades, responsabilidades, que seas fiel en ellos. Dice, siervo malo y negligente, échenlo fuera. Dice, y el talento, quítenselo y dénselo al que tiene más. Es decir, que Dios bien te puede quitar aquello que te encomendó. Que va desde, pues es difícil decirlo, pero es la verdad, que va desde una esposa a la que no cuidaste, te la quitó, hasta un trabajo del cual fuiste negligente, hijos, a una iglesia. Miren, esta congregación, lo digo con bien, en un espíritu bien, correcto. Esta congregación, ustedes no se pueden quejar que aquí no hay alimento espiritual. Nadie nos puede recriminar eso. Hay y sobra. El problema no está en la responsabilidad de nosotros, sino en lo que ustedes hacen con lo que Dios les está dando. ¿Cuántos matrimonios tienen muchas broncas? Están las clases de matrimonios y no vienen, mejor se van a ver ganar al Atlas. Se fueron al estadio, sin duda. Pero esos son los que vienen el sábado, ¿verdad? O se van y hacen otras cosas. Y después, Señor, mi familia. Y luego, pastor,
¿Qué pasó, hermano? Es que mi familia. ¿Y qué has hecho con tu familia? Bueno, hermano, usted sabe el trabajo, el afán. No, pues ya lo sé, pero tú lo sabías también. ¿Y qué hiciste? ¡Ore por mí! Pues aunque ore y no se ayune, no va a pasar mucho. Ya tienes que enfrentar las consecuencias. ¿Por qué? Porque fuiste displicente. Y perdemos muchas cosas por infieles, hermano. Porque omitimos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues pedirle la gracia a Dios para enfrentar todo eso con valor. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que vinieron delante de Jesús y a los 10 los sanó? ¿Se acuerdan? Pero solamente uno regresó. Dice que se postró y lo adoró. Y Jesús le dijo, ¿y dónde están los otros 9? Porque eran 10. ¿Y dónde están los otros 9? Y dice que que regresó, dice ahí en el Evangelio de Lucas, que se postró y lo adoró y le dio gracias. Y si, ¿dónde están los demás? Que recibieron un beneficio de mí y no fueron lo suficientemente agradecidos, ni siquiera para darme las gracias. Aquí la omisión de estos 9 leprosos es que no le dieron gracias al Señor. Dice la Biblia que nosotros todos los seres humanos, aún los no creyentes, hemos sido bendecidos por Dios porque el sol sale para todos, el oxígeno es gratis. Y de sus bondades todos los seres humanos hemos pues recibido. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos dio todo. Tenemos que tener un espíritu de gratitud, una actitud constante de agradecimiento a Dios. Pero hay cristianos, yo los he oído, a veces me lo dicen así, cara, no, es que el trabajo que yo tengo, yo no me gusta. Mira, hay muchos que quisieran tu trabajo. Tú tienes y hay un montón que no tienen, y tú quejándote. Y en lugar de darle gracias a Dios, te quejas. Ese es pecado de omisión, hermanos. No hay gratitud. No hay acción de gracias. Y cuando logras tener algo por la bendición de Dios, te lo atribuyes a tu sabiduría humana. En lugar de decir, todo lo que he logrado es por gracia. Gracias, Señor, porque mira, has bendecido mi trabajo, la obra de mis manos. Porque así dice la Biblia, ¿no? Todo lo que hace, prosperará. El varón que no anda en consejo de malos. El varón que está con el Señor, que su ley medite de día y de noche. ¿Quién es el que da todas las bondades? Dios, hermanos. Y siempre estamos quejándonos que no nos gusta esto, que no queremos aquello. Y la Biblia habla de tener contentamiento, ¿sí o no? Y dar gracias en todo. Entonces, no dar gracias, caemos en la misma actitud de los 9 leprosos. ¿Cuál es el pecado de omisión ahí? La ingratitud, la falta de gratitud hacia el Señor. La Biblia dice en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y su necio corazón se llenó de tinieblas. Ahí está, por omitir darle gloria al Señor. Fíjense cuántas cosas, hermanos. Ay, qué tremendo. Miren estas 2 historias. Primera de Samuel 3:11. Tiene que ver con un sacerdote y con un rey. El sacerdote se llamaba Elí. ¿En qué consistió el pecado de Elí por el cual Dios lo quitó del sacerdocio? Le había encomendado uno de el más alto honor que un hombre puede recibir de parte de Dios, que es servirle. ¿Y por qué Dios lo quitó? Vamos a ver, Primera de Samuel 3:11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, que era el sacerdote, las cosas que he dicho sobre su casa, o sea, sobre su familia, desde el principio hasta el fin,
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿En qué consistía la iniquidad? Que Elí sabía que había en la familia y no hacía nada. Omitía. Aquí mismo te lo dice en el versículo. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos de Elí agarraban a ciertas mujeres ahí de Israel y se acostaban con ellas. Y Elí se daba cuentas. Él sabía, no faltaba quien le dijera, o aún él mismo mirando semejante pecado en la casa del Señor, y él no hacía nada, no les decía nada. Se hizo de la vista gorda. Fíjense qué tremendo. Dice, y no los ha estorbado. ¿Qué significa aquí? Él no los ha estorbado, no los amonestó, no los reprendió. El otro caso es de un rey, el rey David. Él hizo lo mismo. Él tuvo un hijo llamado Adonía, en Primera de Reyes 1:5. Dice que entonces Adonías, hijo de Agüit, así se llamaba la mamá, se rebeló. O sea, se rebeló Adonías, hijo de David. David en esta época, en este pasaje, ya era un anciano. Y se rebeló y dijo, yo reinaré. O sea, quiso tumbar a su padre del reinado y él se quiso autoimponer. Yo reinaré, y se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. La frase, su padre nunca le había entristecido, se refiere a la amonestación que los padres hacen sobre los hijos. Porque cuando los amonestamos, los disciplinamos, lloran y se entristecen. Y él lo vio tan hermoso, porque dice que era un hombre hermoso, de muy hermoso parecer. Pues imagínenselo, es como tu hijo y tu hija, están bien bonitos, ¿a poco no? Y cuando David vio a Adonías, dijo, ay, mira qué bonito. No, pues imagínate los mejillas rojas, así, bonito, medio rubio, así con los ojitos. Dijo, qué lindo mi hijo. Y empezó a crecer su Adonías. Y como todos traemos la naturaleza caída, la naturaleza hacia el egoísmo, nacemos con el egoísmo, con la rebeldía. El niño empezó con su egoísmo y dame mi juguete, y no era de él, era del hijo de otro soldado, y le quitaba, y David lo miraba y dice, ay, está niño. Y a lo mejor su madre le decía, dile algo, disciplínalo. No, ay, es tan lindo mi hijo. No, además la psicóloga nos dijo que si nosotros le decíamos que tomar eso que no era de él, eso es robar, que eso es ser un ladrón, y que lo vamos a traumar. Los traumados van a ser aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Y no hizo nada, consintió a su hermoso niño y llevó las consecuencias. La Biblia dice, criad a vuestros hijos en disciplina del Señor, en un orden, ¿sí? Y amonestación del Señor, significa conforme a la palabra de Dios, conforme a la amonestación que Dios dice que debemos de hacer con nuestros hijos. Y el otro día venía en un avión, no hace mucho, y era de esos aviones chicos de 50 pasajeros. Entonces son muy estrechos, hay un solo pasillito, bueno, siempre hay uno, pero es muy estrecho, quise decir, muy estrecho, y los asientos vas así, ¿no? Entonces venía como 3 asientos adelante, venía una pareja y traían a un niño como de 5 años. Entonces en pleno vuelo lo bajan al niño y lo sueltan ahí en el pasillo, y empieza a correr el niño en el pasillo. Y bueno, las reglas de la seguridad impiden que un niño ande corriendo. Si cuando tú te paras y te quieres estirar, por favor siéntese y abroches el cinturón, a menos que vayas al sanitario.
Entonces el niño empezó a correr allí. Entonces nomás había una sobrecargo y ella estaba metida ya porque acababa de servir las sodas. Entonces pues vio que el niño corría, agarra la bocina, por favor, ese niño no puede, no debe estar así, corriendo en el pasillo. Por seguridad, por favor, los padres, siéntenlo, pónganle el cinturón, tomen control del niño. Y estaban ahí los papás. ¡Qué desesperación! ¿Qué? Ve por el niño, no ve tú. No. Miren, hermanos, yo he ido en aviones donde vas así bien y de repente, ¡shah! Si no llevas el cinturón, hay gente que se ha desnucado, hermanos. Y la sobrecargo, por favor, es de elemental seguridad. Y los papás, ay, mi hijo tan bonito, venga, ¿cómo venga? Se agárrelo. Lo quiso agarrar porque se les paró. Por favor, agarre al niño. Y el niño, ¡ah! Y no quiere. ¡Ay, qué desesperación! ¡Qué desesperación! ¿Han visto, sin duda han visto esta escena, si no es que ustedes lo han hecho? Van en su auto con quemacocos y los niños así sacando la cabeza. Ay, hermano, si usted hace eso, es que si le digo que no, se va a enojar. Digo, ni siquiera sentido común tienen, el mínimo sentido de precaución. O sea, eso raya en lo tonto. Discúlpeme que lo diga así tan claro. Cualquier frenada, cualquier impacto, por leve que sea, su niño con mejillas rojas, bonito, con su risito aquí, va a salir volando. Si el avión hace un sacudimiento, el niño rebota por allá, hermanos, por el amor de Dios. Pero no hacemos nada porque el niño no quiere. Por favor, tomen control. Y luego sale el niño volando, se parte la cabeza y se baja el papá y lo agarra. ¿Por qué, Dios mío? Por menso, por imprudente, por torpe. Yo te di autoridad, te di inteligencia, te di sentido común y no lo usas y te voy a pedir cuentas. Y luego le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? O sea, rayamos en lo súper tonto. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ay, pero es que está tan linda. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, significa desde chiquitos, ¿lo qué? Lo corrige. Para algunos ya es demasiado tarde, ya llegaron tal vez en esa circunstancia, ya no pueden hacer mucho por sus hijos, porque ahora tu hijo de 16 años ya está de tu tamaño o ya te rebasó. Ya ven que ahora crecen más altos que uno. Y ahora, como nunca lo amonestaste, siempre le diste lo que el niño quiso y te pataleó, quiero un helado. Ya te compré uno hace 15 minutos, quiero otro. Y luego tú, señora, esposa, no, bien buena onda. Ay, pues cómpraselo, no le pasa nada. Sí, ¿verdad? Sí. Dame otro. Entonces le diste otra vez su helado a los 15 minutos. Y le diste siempre, lo consentiste, le diste siempre todo lo que él quiso. Pero ahora ya tiene 17 años y te mira así, de arriba hacia abajo. Y tú. Oye, hijo, no quiero hacerlo. ¿Y? No, pero que, miren, es constante, pastor, me agarré a golpes con mi hijo. ¿Qué hago? No sé. Pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué hago? Pues, a ver, ¿qué hiciste cuando era un niño? Ay, era tan lindo. Ay, y lo consentiste, ¿verdad? Bueno, y luego ya empiezan los codazos. Ya ves, yo te decía. No, es que tú insistías. Que le di, y ahí está la peleadera. Ahorita ya el niño le pone sus cartorrazos al papá. Ya no puedes hacer mucho. ¿Qué hacer? ¿Está todo perdido?
Quizás no lo sé. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pídele a Dios sabiduría, que te dé valor, que te dé paciencia, fortaleza para que enfrentes las consecuencias de tu omisión. Pero fue en ignorancia, yo no era cristiano. Pero eso no te libra. Lo peor es de cristianos que han tenido hijos aquí y los consienten. Ay, por favor, pasen a sus niños ahí. Es que no quiere. Y el niño manda. Es que llora. Pues que llore, no le va a pasar nada. Si te dejas controlar, espérate cuando tenga 5 años, espérate cuando tenga 10 años, pero ya ni te digo cuando tenga 17. Porque algunos de ustedes ya saben lo que es. Y esos deberían de enseñarle a todos esos que se dejan gobernar por sus niños, cuando la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo entre tanto hay esperanza. Entre tanto hay esperanza mientras están chicos. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿A quién? Al niño. Le infunde temor. Mire, yo conozco jóvenes de aquí de la iglesia que todavía no nacen de nuevo y ellos lo reconocen. Porque saben que no han nacido de nuevo, pero tienen temor. Yo he hablado con un buen número de jovencitos y jovencitas de esta congregación que me dicen, pastor, yo todavía no he nacido de nuevo. ¿Y cómo sabes, hijo? No, pues es que yo sé. ¿Y por qué? Porque conocen la palabra, se les ha instruido, pero tienen temor. Mire, un buen número de ellos me ha dicho, pero ¿sabe una cosa, pastor? Yo soy virgen, yo no me he acostado con ninguna muchacha. O algunas dicen, yo no me he acostado con ningún muchacho, oportunidades hay un montón, pero yo no quiero hacer eso porque yo me fijo, mis compañeros de trabajo embarazaron, de la escuela embarazaron, o muchachitas amigas las embarazaron y ahora ya las abandonaron, nomás quisieron jugar con ellas y no, yo no quiero que me pase eso. ¿De dónde sacaron eso? De la disciplina y amonestación. Pero si no les decimos nada, si no les decimos, aquí llegas a las 10 de la noche, eso tiene que hacer. Me largo de la casa. Entonces tú te hincas. No te vayas, hija mía. No, ya. Hasta ahí llegaste. Si tú le ruegas a tu hija no se vaya, o a tu hijo no se vaya, ya perdiste todo. Que se vaya. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? ¿Lo detuvo? ¿Le rogó no te vayas? No, hijo, es necesario que te rompas la boca allá en el mundo. No, pues es que a los 15 se sienten los dueños del mundo. Hasta fíjese cómo caminan. Hasta le hacen. ¿A poco no? Se creen los reyes. Y luego tú les dices, les amonestas y yo puedo. Yo te voy a demostrar que sí puedo. Déjenlos. Nada más prepárese en su corazón para el regreso, porque va a venir oliendo a cerdo, como aquel muchacho. Y usted perdónelo, porque va a llegar y va a decir, perdóname, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Pero rogarle, no le ruegue. No, déjelo, encomiéndeselo al Señor. Y usted va a sufrir por muchos días, pero aquello va a traer su reacción, hermano. Sí, escúcheme bien, si educándolos y llevándolos es difícil, ahora imagínese consintiéndolos. Imagínese consintiéndolos. Pero quiero terminar con esto. También hay omisión de los hijos hacia los padres. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:4. Bueno, primero déjeme mencionar. En Marcos 7:9. Esto ya para terminar. Les dijo Jesús, Marcos 7:9, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés les dijo, o sea, les escribió, honra a tu padre y a tu madre. Ese era uno de los mandamientos en la ley. Honra a tu padre y a tu madre, y esto es para los hijos.
Y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a su madre, es corbán. ¿Qué es corbán? La misma Biblia te lo dice, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, ahí están, sí, piadosos, pero era más importante mi ofrenda. Ay, sí, mira, Señor, es para ti. Pero estaba allí su papá y su mamá ancianos, con hambre, a lo mejor en alguna necesidad o enfermos. Tengo mi ofrenda, pero esto es para Dios, no te puedo ayudar, mamá, discúlpame, papá. En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4, dice así, pero si alguna viuda, o sea, se entiende en la iglesia, tiene hijos o nietos, escuchen las viudas que tienen hijos o nietos, aprendan estos, ¿quiénes son estos? Los hijos y los nietos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿A qué dice? A recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque se entiende que los padres dimos nuestra vida por nuestros hijos, ¿no? Pero, ¿y qué si nuestros padres no dieron la vida por nosotros? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Cómo que sí? Déjenme empezar de nuevo. Abra su Biblia, por favor. Bueno, a lo mejor no entendió. Déjenme contarle esto. En mi familia, mi padre pues, no era una familia que conocía a Dios. Entonces, bueno, él tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero, pero no conocíamos a Dios. Entonces vivía como usted vivía antes. Usted me entiende, ¿no? Como cualquier hombre del mundo. Entonces yo recuerdo estar aún en la primaria y decirle a mi papá, oye papá, ya no tengo tenis, mira, y no me daba. Pero entonces yo decía, no, pues si no me da, pues a ver qué hago. Y yo me ponía a lavar carros, me ponía a hacer cosas y me ganaba. Yo me compraba mis Converse, ya existían. Y me compraba mis pantalones, o sea, pero pues, yo decía, es mi papá. Oye papá, dame. Y siempre me decía que no. Y yo veía que traía dinero y que gastaba. Bueno, pasaron los años, nos convertimos al Señor. Pasó otro tiempito, él se convierte al Señor. Pero ya entrado en años. Pasaron los años, empezó a envejecer mi papá. Pasaron más años, bueno, empezamos a servir al Señor. Pasaron otros años y mi papá seguía envejeciendo. Y un día el Señor me dice, te voy a dar la oportunidad que hagas con tu padre lo que él no hizo contigo. Yo dije, ¿qué? No entiendo. Dice, mira, ahora tú ¿ves cómo está él? Porque se jubiló con una pensión de 1,200 pesos. O sea, ¿quién vive con 1,200 pesos, hermano? Nadie. Es una miseria las jubilaciones. Es algo risible, no ridículo. Bueno, entonces era obvio que dice, fíjate bien y los verás que tienen necesidad. Y sí, efectivamente. Entonces Dios me dijo, te voy a dar la oportunidad que tú hagas con él lo que él no hizo contigo. Y empecé a ver. Me dijo, ahora tú lo vas a ayudar. Tú lo vas a bendecir, le vas a comprar sus trajecitos y sus camisas, le vas a regalar sus corbatas. Papá siempre andaba con corbata. Y le vas a comprar esto y le vas a pagar sus vacaciones. Entonces yo dije, Señor, pero él ni zapatos me compró. Dice, pero fíjate bien lo que te estoy diciendo. Te estoy dando la oportunidad de que seas diferente. Bueno, creo que lo entendí. Entonces le regalaba hasta las vacaciones, yo se las pagaba. Un día lo llevé a vivir a mi casa, lo atendí bien. Un día yo estaba ahorrando, pues yo tengo mis ahorritos ahí, lo que iba pudiendo, y en 3 años junté una cantidad, dije, bueno, vendo este carrito y me compro otro mejor, y aquí tengo unos ahorros. Entonces el Señor me dijo, esos ahorros que tienes, regálale un carro a tu papá. Señor, pero pues, tú sabes que ni zapatos me compraba y quieres que le regale un auto. Sí, me dice, mira, regálale tú, hazme caso. Y me llevó a este principio, a recompensar.
Y yo le dije, sí, pero no hay manera de hacerlo porque pues él no fue muy buena onda. Pero te estoy dando la oportunidad para que tú seas diferente. Entonces empecé a sondearlo. Oiga, papá, si usted quisiera un auto, pues no del año, pero uno más o menos, ¿qué le gustaría? Ay, a mí me gustaría, ay, yo le pido al Señor. Entonces yo empecé a buscar y encontré una camionetita, una Guayín, que tenía 3,000 kilómetros. Estaba usada, pero estaba nueva. Entonces arreglé el precio, lo que yo tenía ahorrado, ese era el precio. Hice trato con el dueño, era una señora que trabaja en el seguro. Entonces voy con mi papá, le digo, papá, venga, porque quiero enseñarle algo. Y lo llevé donde tenían el auto, lo tenían tapado, y cuando lo destaparon, y esto es de usted, papá. Mío, le digo, sí. Pero, ¿cómo, hijo? Le digo, pues es un regalo, papá. Es un regalo que yo le estoy haciendo. ¿Sabes qué me dijo mi hijo cuando tenía él 12 años? Que por ahí está sentado mi hijo. A lo mejor no se acuerda, pero él tendría unos 12 años. Y un día me dijo, papá, dice, cuando estés viejito, te voy a cuidar. Y yo le digo, ¿y por qué dices eso, hijo? Dice, pues porque yo veo que cuidas a mi abuelito. Yo ya tengo quien me cuide cuando esté ruquito. ¿Usted? Lo que sembramos, hermanos, eso cosechamos. ¿Entienden? Entonces yo veo el cariño de mi hijo, sobre todo que es el mayor. Y eventualmente le digo, ¿y todavía piensas igual, hijo, que me cuidarás? Y dice, papá, si yo tengo vida, yo los cuidaré en su vejez. Dios me dio la oportunidad de hacer aquello que mi padre no hizo y se cortó. ¿Entienden? Se cortó esa cadena. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hagamos lo bueno, hermanos, lleguemos al terreno de los hechos. Sin duda, todos hemos pecado de omisión, ¿no es cierto? Pidamos perdón, ¿qué les parece? Y pidámosle a Dios también que nos revele y tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, perdónanos, Señor. Perdónanos porque sin duda hemos pecado de omisión. Hemos pecado, Señor, en ignorancia, tal vez, pero hemos sido instruidos por tu palabra, Señor, y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero a veces ciertamente no hacemos mal a nadie, pero tampoco le hacemos el bien que podemos hacer. Y pagamos mal por mal. Y si aquel me odia, yo también. Y no. El pecado corta la comunión contigo, Señor. Perdónanos. Danos sabiduría y haznos entender, Señor, que el pecado nos endurece y que hay muchas cosas buenas rectas, justas, que debimos de haber hecho y no lo hicimos y nos es pecado. Perdónanos, Señor. Danos entendimiento cada día para hacer lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Recibimos tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Calurosas tardes. Reciban un caluroso saludo. Bien, vamos a continuar con la serie La lucha contra el pecado. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Los pecados de omisión. Los pecados de omisión. Y quiero que vaya abriendo su Biblia en Santiago 4, versículo 17. Santiago 4, 17. La lucha contra el pecado. La Biblia dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y el cristiano es asediado por el pecado y es una lucha real, continua. Y hoy vamos a tocar este punto, los pecados de omisión, que a veces nos damos cuenta que estamos pecando. Santiago 4:17 dice así: y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Por naturaleza, un cristiano se entiende que sabe hacer lo bueno, porque es instruido en la justicia, en los caminos del Señor. Al ser instruidos en los caminos del Señor y en la justicia, en lo justo y lo recto, pues vamos aprendiendo a hacer lo bueno. Pero el Señor nos quiere llevar del conocimiento a la práctica, porque si nosotros sabemos hacer lo bueno porque conocemos de qué se trata y no lo hacemos, dice que se nos cuenta como un pecado. El pecado corta la relación con Dios. El pecado, si se va acumulando, va endureciendo nuestro corazón, ¿sí? Entonces, los pecados de omisión. La palabra omisión, o sea, aquellas cosas que no se hacen, el diccionario lo define como abstenerse de hacer algo o de decir algo. Habla de descuido, displicencia, de encargos que tenemos y que no los hacemos. También habla del deber puramente humano de socorrer al que necesita, pero no lo hacemos. Esas son algunas definiciones de omisión. ¿Alguna vez usted ha escuchado expresiones de personas cuando les hablamos del Señor que les dice, mira, es que Cristo murió por nuestros pecados? Y luego ellos dicen, no, pero yo soy bueno, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, no robo, no tomo, no fumo. ¿Ha escuchado gente así? Pero Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Normalmente pensamos y tomamos en cuenta lo malo del pecado, lo malo de las acciones, y tenemos conciencia de ello, pero no nos ponemos a pensar que la Biblia dice que a los que saben hacer el bien, lo bueno, y no lo hacen, le es pecado. Ese es otro aspecto, fíjense. Entonces vamos a aprender, porque pues sin duda algunos, suele suceder en el corazón de algunos cristianos que pues el Señor los santifica y pues como que llegan a sentirse como que son bien santos, pero después de esta enseñanza se van a dar cuenta que no lo eran tanto. Entonces, ¿cuántos están abiertos en su corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Quieren aprender? Porque el pecado nos asedia y tenemos que también conocer acerca de los pecados de omisión, o sea, aquello bueno que sabemos debemos hacer y no lo hacemos y nos es contado por pecado. Sin duda es pecado mentir, ¿verdad? Pero también, pues, hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¿Notan cómo el corazón de Dios es que nosotros desarrollemos el corazón de Dios? Que es siempre de ayudar, que es siempre de ser bendición para otros. Vamos pues a ver algunos ejemplos en la Biblia de pecados de omisión que están allí y que a veces no les hemos puesto mucha atención o desconocemos al principio, pero hoy vamos a aprender. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Y vamos a aprender de estas historias en la Biblia. Dice, y aquí un intérprete de la ley, o sea, alguien que conocía la palabra de Dios, alguien que no era un ignorante, era un experto en la palabra, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí en el original se entiende también o se lee, ¿cómo entiendes lo que lees? Y dice en el 27, aquel, el experto, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, así lo leo, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo leo y así lo entiendo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Quiero que noten que el Señor Jesús, y este principio está en toda la Biblia, quiere llevar a este intérprete de la ley del conocimiento, que es fundamental conocer, pero lo lleva del conocimiento a la práctica.
De nada sirve tener conocer pecado, saber la verdad y no decirla. Entonces ya tú la callas, dices, yo sé la verdad, pero no digo nada para no meterme en problemas. No. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a Deuteronomio 22:1, porque desde el Antiguo Testamento Dios quiso llegar al corazón de la gente. Deuteronomio 22:1. Y lo que vamos a leer tiene que ver con la intención que Dios tenía desde el principio con su pueblo Israel y con nosotros también, de que tuviéramos actitudes correctas, acciones correctas, ¿sí? ¿Cuántos se han encontrado un celular? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos se han encontrado? Ay, güey, ¿cómo se pierden los celulares? Mira, Tony. Ahora, ¿cuántos lo han regresado? Oh, me apantallaron. Entonces ya no hay que predicar. Deuteronomio 22:1. Fíjate, dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, o sea, pertenencias, en este caso animalitos que estaban ahí en el campo, dice, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Versículo 2, si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, aquí hermano es tu prójimo, ¿sí? Lo recogerás en tu casa, el celular, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así también con su vestido y con su celular. Y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú lo hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu conocimiento de la voluntad de Dios, si no llegamos al terreno de los hechos. Este hombre conocía, pero no hacía. Como dice Santiago, no se engañen, no sean solamente oidores de la palabra, sino que hacedores, porque si no se queda a la mitad. Hay mucha gente metida en las iglesias, van a las iglesias, son buenas personas, pero nada más oyen y poco, algunos casi nada hacen. No, el Señor le dice, ok, tú ya conoces, pero ahora te falta llevarlo al terreno de los hechos, ¿sí? Entonces le dice, haz esto y vivirás. Pero él, versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjate, un erudito preguntando quién es mi prójimo, ¿no? Así solemos hacerlo nosotros también con pues justificaciones ridículas, ¿no? Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, robar es malo, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, lo golpearon, no solo le robaron, lo golpearon, casi lo matan. Es decir, quitaron sus pertenencias, lo agredieron físicamente, lo escarnecieron, etc. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, al que estaba medio muerto, pasó de largo. Un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote en los tiempos bíblicos? Era alguien que conocía la palabra de Dios. Era alguien que ministraba en el templo, en la casa de Dios. Sacerdote quiere decir